La pregunta 51. La pregunta 51 tiene que ser muy bien interpretada porque es basado con el diagrama. Ok. Antes de explicarle en sí la pregunta 51, no, necesito el diagrama, quiero o no. Entonces, me tocó. Vean aquí, chicos. Ok. Póngame mucha atención porque esto es súper importante como lo interpretamos. La caja, porque eso es una caja, recuerden, se divide por porcentajes. Independientemente de la caja que usted coja, va. Este primer porcentaje habla de 25. Si usted coge todo esto, habla de 50, pero también habla de 50 para acá. ¿De acuerdo? Véalo así, póngame atención. Si yo cojo y leo para abajo, ahí cojo 25% de lo que me está hablando el problema, ¿de acuerdo? Si lo cojo para arriba, porque va a depender de cómo venga redactado, hay que interpretarlo para arriba o para abajo, nunca hay que adivinarlo. Ahora van a ver en función de lo que dicen las afirmaciones. Si para abajo hay 25, para arriba hay, y para que complete 100, ¿cierto? Ahora bien, si caemos acá, ahí hay 50. Y obviamente para arriba también hay 50, ¿cierto? Acá, si lo cogemos para abajo, hay 75. Y para arriba, independientemente de la caja que usted coja. ¿De acuerdo? Obviamente que va a variar. ¿De qué depende? De la caja, obviamente del problema y de lo que diga la afirmación. Porque la primera pregunta, que es una pregunta totalmente válida, es ¿cuál voy a coger? Si el 50, si el 75, si el 25%. Lea el problema. Ahora, otra cosa que me preguntan siempre, profe, ¿cómo sé yo si tengo que bajar o subir? Lea el problema. Eso no es de adivinanza, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a ver otra cuestión. En un 80% de los casos, casi siempre las afirmaciones son verdaderas. Pero no generalice eso, pistola, porque a veces la gente generaliza todo. Ah, todo eso es verdadero, siempre va a ser verdadero. Y cuando se dan cuenta, se fueron en todas, ¿de acuerdo? Lean. Es muy visual. No es nada de fórmula. Es muy visual y es mucho de lectura. Hagan sentir orgulloso, orgullosa a su profesora o niña del primer grado. Y si batallaron con ustedes alados, pues, hagan sentir orgullosa. Vamos a ver, o orgulloso, quién sabe quién me enseñó a leer. La mía se llamaba Katia, me enseñó a leer muy bien. Bueno, vamos a ver. Primera pregunta, dice, o primera afirmación. Voy a leer la afirmación y nos vamos a ir de una vez a interpretarla. En las empresas B y C, el 50% de los registros de kilometraje del último mes fueron menores o iguales a 650. Me detengo ahí. Más allá que diga 50%, dice menor o igual, ¿cierto? ¿Para dónde creen ustedes? ¿Para arriba o para abajo? ¿O para arriba o para abajo? Para abajo del número que nos estén marcando, ¿de acuerdo? Profe, si hiciéramos que fuera para arriba, mayor o igual. Basado en el número, no tanto en el porcentaje, sino en el número que nos dicen, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo hacemos acá? Primero que nada, tener claro cuáles empresas son. En este caso, que son empresas. La B y la C. La A nos desbala por lo menos en esa primera afirmación. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, marquemos, lo voy a hacer con azul, dónde está el 50% de los datos y después nos preocupamos por interpretar. Aquí estaría el primer 50%, ¿cierto? Y era la empresa C. Perdón, es A y B, perdón, B y C es, perdón. Aquí nada que ver. Ahora sí. B, ahí está el 50% de los datos. Y aquí también, ¿cierto? Okay. ¿Qué decía la afirmación? Pues vamos a leerlo. Dice, ay, qué lindo, ¿verdad?
En las empresas B y C, el 50% de los registros de kilometraje del último mes fueron menores o iguales a 650. Fijémonos dónde está la marquita. En este caso, ambos están en 650, ¿cierto? Hice menor o igual. Entonces, pero hagamos un paréntesis ahí. Supongamos que cualquiera de las dos empresas, digamos la C por poner algo, no hubiera estado marcado 650, hubiera estado marcado, qué sé yo, 625 por poner algo así. Sigue siendo verdadero. ¿Por qué? Menor, digamos, menor o igual. Aunque no son 650, está 625, ¿cierto? Exactamente, eso es lo que quiero que entiendan. Ya, exacto. Si ya me dijera, qué sé yo, 660, ahí sí se jodió todo. Pero es como dijo Roger, ese 650 es el tope, ¿de acuerdo? Para ahí abajo entra todo mundo, y siempre y cuando abarque el 50%. Y ya sabemos que en este, recuerden que aquí que iba la mediana, ¿cierto? De la mediana para abajo siempre, o la mediana para arriba, dependiendo de la interpretación, en este caso era para abajo, está el 50%. Vean que no es una fórmula, vean que no es algo memorístico. ¿Por qué? Porque eso va a depender del problema. Entonces, en este caso, como les acabo de explicar, no porque tengan el mismo número, porque pues ya hay un escenario donde podrían tener un número distinto y que la afirmación sigue siendo verdadera. En este caso, ambos datos se cumple que el 50% de los datos fueron menores o iguales a 650. Insisto, si una de las dos empresas hubiera tenido un dato menor a 650, no hay problema. Es donde tiene la bronca si nos pasamos. ¿Por qué? Por esta frase. Y le voy a decir algo. Siempre va a decir menor o igual o mayor o igual. No va a decir mayor estricto. Va a decir mayor o igual o menor o igual. Exactamente. Para, como dijo Roger, ponerle un tope. Entonces la primera es verdadera. ¿Vamos bien? Sí. No hay problema, porque todavía estamos en ese rango. Correcto. Es, digamos, donde yo te dijera, qué sé yo, menor o igual a 680. O no tanto que lo dijera, sino que, por ejemplo, la empresa ver, no hubiera venido 650, sino 680. Ya ahí sí, ya nos empezamos a perjudicar. ¿Estamos bien? Okay. Un gusto. Vamos con la empresa A. Dice que la empresa A, el 75% de los registros de kilometraje el último mes fueron menores o iguales a 945. Ojo, no termina. Y el otro 25% fueron mayores o iguales que 945. Empresa A, lo voy a hacer con color rojo. El 75% está por acá, ¿cierto? Y voy a marcarlo con otro color. Y el 25% está por acá, ¿cierto? ¿Qué indica aquí? Bueno, voy a ponerlo con el porcentaje. Esta franja roja, donde yo marqué con rojo, ¿qué significa aquí? Que hay datos menores o iguales a 945. Porque ahí es donde está la parte menor o igual, ¿cierto? Y la otra parte mayor o igual, que son los 25%, como lo afirmaba, ¿cierto? ¿Estamos bien? Entonces, en este caso, vea que sí quedó bien distribuido, respecto a como lo decía. Entonces, también es verdad. ¿Estamos bien? Pueden tomar nota. Ya seguimos. Antes de ver un par de ejercicios nuevos, les voy a darle un par de formulitas que ustedes tienen. Creo que solo una viene. En la última hojita, vamos a ver si vienen las dos. Ah, sí, viene solo una. No, vienen las dos. Estas que voy a marcar en rojo. Se llama coeficiente de variación y posición relativa. Ubíquense, están las últimas. Esas vienen en las fórmulas del MEP, ¿verdad? Para que no se maten.
Ok. Esas de ahí, voy a hacerle un poquito de zoom. Esas de ahí, generalmente son para dos preguntas. Siempre son dos preguntas. Si acaso tengo una tercera, que van a hablar, vamos a ver. En algún momento yo hablé de mayor variabilidad o menor variabilidad o datos más variables y datos menos variables. Pero lo vimos con datos agrupados, ya sea que nos llaman máximo, mínimo, promedio, mediana, todo eso. Ahora bien, hay una diferente distribución que vamos a ver, no hay por qué enredarse, ahorita van a ver que es muy diferente a esos ejercicios. Y algo que habla, que obviamente ahorita no me van a entender en el lenguaje porque no tengo un contexto ahorita, pero para que sepan más o menos cuál es la palabra clave para identificar ese ejercicio, mejor posición relativa. O en el peor de los casos, peor posición relativa. Ojo, y vea, vea el nombre de la fórmula. Posición relativa. Ahora, voy a explicar las fórmulas por encima porque realmente eso va a variar en cada ejercicio. Nada más, en la fórmula de coeficiente de variación, que se simboliza así, CV, desviación estándar es un número que nos van a dar. Póngale ahí para que se acuerde que ese es un número que le van a dar. Media aritmética. ¿Qué carajos era la media aritmética? Yo les había dicho a ustedes que media aritmética es el nombre de domingo que usa promedio, ¿verdad? Promedio, lo que usted y yo conocemos, ya se lo había definido, y media aritmética es la forma elegante de decirlo. ¿Estamos bien? Esos dos datos se los van a dar en el problema. Ninguno de los dos tiene que buscarlo. ¿Estamos bien? Ahora, voy con posición relativa. Dato. Obviamente, vea el nombre de la fórmula. Posición relativa de un dato. Y si le están hablando de un dato es porque le van a dar un dato, ¿cierto? Menos media aritmética. ¿Qué acabo de decir que es media aritmética? Promedio, ¿verdad? Y desviación estándar, ya le dije que es un número que nos van a dar. ¿Estamos bien? Ok. Entonces, teniendo en claro esas fórmulas, voy a explicar, ya le digo los ejercicios y la página, mejor dicho. Página 30. Ok. Voy a leer el problema y ahorita voy a explicar cómo funciona la fórmula dependiendo de lo que nos pregunten. Para los ítems 52, para los ítems 52 y 53, considere la siguiente información. La siguiente tabla muestra información relacionada con las calificaciones de una prueba de cívica en cuatro secciones de un colegio durante un periodo y las notas obtenidas por cuatro estudiantes, uno de cada grupo. Voy a leer de una de las dos preguntas porque las dos preguntas me voy a aprovechar de una vez de los datos, ¿de acuerdo? Ahí te explico la tabla. El grupo cuyo promedio de calificaciones presenta mayor variabilidad relativa corresponde al... Profe, ¿qué quiere decir eso? La paciencia. Adelante. Y pregunta 53. Con base en la información dada, considere las siguientes proposiciones. En términos relativos, con respecto a sus grupos de pertenencia, Eva obtuvo mejor calificación que Lina. Y ahorita vamos a ver qué quiere decir eso. Y dos, en términos relativos, con respecto a sus grupos de pertenencia, Mía obtuvo mejor calificación que Sara. Ok, vamos a ver. Voy a sacar las dos cosas. Vamos a ver. Aquí para que lo apunten a los que les interesa. Siempre que le hablen en términos relativos, esa frase, en términos relativos, lo que está preguntando es por posición relativa. Que obviamente tengo que enseñarle cómo se calcula y qué es lo que se va a obtener y qué se va a interpretar. Pero siempre que esté esta frase en términos relativos, eso es posición relativa. ¿Estamos de acuerdo? Posición relativa. Rebe, ¿tienes sueño, Rebe?
¿Dónde está el cuadernito de asistencia, por cierto? ¿Ya todo el mundo firmó? No importa. Mentira, firme, por favor. Ya Juancito firmó, yo, entonces no tiene que. Bueno, compañero, este hombre se nos hizo el favor. No sé mal el nombre de ustedes, no todos me lo sé. No me sé muchos. Ok, ahora ve aquí. Mayor variabilidad. ¿Ah? No importa, lo importante es que firme. No importa, no importa. Que ve aquí, pongan atención, mayor variabilidad, que también nos podrían preguntar, ahí viene que menor variabilidad, coeficiente de variación. Siempre que nos pregunten esto, que no sean, que no sea como aquellos ejercicios que nos dan un grupo de datos, que nos dan de cuartil 1, cuartil 3, máximo, mínimo, todo eso. Aquí es coeficiente de variación. Generalmente estas dos preguntas son como las 52, las 53. Si ya aquí abarca una más, pues obviamente las 53, 54, perdón. Pero generalmente siempre tienen esa numeración. ¿Estamos bien? Ok. Como consejo, generalmente, como usted puede ver ahí, estas preguntas vienen acomodadas para preguntar, ya sea primero lo de mayor variabilidad o menor variabilidad y lo de posición relativa. A veces viene intercambiado lo de menos, pero lo que quiero dar a entender es que siempre basado en un grupo de datos, que son esa tablita que ustedes tienen ahí arriba. ¿Cuál es mi consejo? Independientemente de lo que ya vayamos a sacar, mejor calculemos todo de una vez. Y después nos preocupamos por interpretar. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Yo lo voy a poner aquí, ustedes lo tienen ahí ya subrayado en la formulita, porque sí, para eso le dije que las vieran. Coeficiente de variación, que yo lo voy a simbolizar así para no tener que escribir toda la vara entera, es desviación estándar, que lo voy a simbolizar así, DS, para no tener que estar. Es la misma fórmula que les dije que viene en el examen, ¿verdad? Sobre promedio, pero para no escribir media aritmética, yo recuerde que promedio se podía poner X techito, ¿cierto? Por 100. Ese por 100 siempre va, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Para no quebrarme mucho la cabeza, porque yo me quiero mucho. Ahora bien, tengo que tener nada más un pequeño cuidado. Cuando habla de promedio o media aritmética se refiere a esto, ¿verdad? Desviación estándar a esto. Y lo del estudiante, ¿qué pasó? ¿Por qué me están llamando? Mis estudiantes de la universidad. Perdón. Lo del estudiante, ya sea lo que diga ahí, más que toda la nota en este caso, o cuando pregunta por el individuo, es cuando vamos a trabajar lo de posición relativa. Cuando pregunta lo del grupo, que es siempre lo de mayor variabilidad, es con el promedio y con la desviación estándar, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver. Lo que voy a hacer es esto, y es más, para no tener que escribirlo todo, pongan atención. Voy con esa fórmula, voy a hacer primero el grupo F, el grupo E, que sería, ¿quién va arriba? Desviación estándar, ¿verdad? 14, ¿cierto? Abajo, 84 por, y vamos a manejar dos decimales, nada más. No nos abusemos, con dos es suficiente. Eso lo vamos a poner en términos de porcentaje, porque es un porcentaje, ¿verdad? Eso es todo. Hacemos lo mismo, pero para el grupo F. Que para no tener que hacer mucho, ¿quién va a ir abajo en el grupo F? 78, ¿verdad? Y arriba, ¿quién va a ir? 14 casualmente, ¿verdad? No porque tengan que valer lo mismo. Y en este caso, 17,94. Vamos con el grupo G. ¿Quién va arriba en el grupo G? 13. ¿Quién va abajo? 76. Y en este caso, 17,10. ¿Estamos bien?
Y finalmente, el grupo H. ¿Quién va arriba en el grupo H? Ese también. Pero a ver, siempre va a haber una tabla que se repitan datos. Ahí fue porque Diosito quiso, pero no porque tenga que repetirse. ¿Sobre cuánto? 71. 18,30. ¿Estamos bien? ¿Estamos claros? Estos de aquí son coeficiente de variación. Tomen nota y ya seguimos haciendo el resto. Bueno, mientras algunos toman nota, voy a decirlo para que obviamente ahí. Ok, entonces, ahí no lo estaba diciendo. Nos preguntan por la mayor variabilidad. Variabilidad, perdón. Después de que usted sacó el coeficiente de variación, a mayor variabilidad, mayor coeficiente de variación. Y por eso la respuesta es la H, que es el grupo H, o sea, la opción D. Si nos hubieran preguntado por menor variabilidad, el menor coeficiente de variación, que en este caso hubiera sido el grupo E. ¿Estamos de acuerdo? Y bueno, tomen nota y ya sigo para no. Recuerden que posición relativa fue el dato de Eva, que era 82, menos 84, todo dividido entre 14. Igual con lo de Mía, Sara y Lina. Ahora, voy a leer pregunta por pregunta y voy a hacer la comparación. Los números van a servir con la lógica que usted supone cuando, dependiendo de lo que diga ahí. Dice así, en términos relativos y con respecto a sus grupos de pertenencia, Eva obtuvo mejor calificación que Lina. Vamos con Eva. Mira, no me traje los datos completos. Déjenme parar. Vamos a ver. Sí. Pero vamos a poner los datos completos para compararlos. Aquí. Ok, ahora sí. Vamos a ver. Entonces, nos piden comparar a Eva, que tiene 0,14, menos 0,14. El signo es importante, no se lo coman. El día del examen, lleguen desayunados para que no se coman los signos, ¿verdad? Menos Eva, que me perdió, aquí está, menos 0,14. Y Lina, que es la otra que entra en el juego esa, es 1. A mayor número que se obtenga la posición relativa mejor. O sea, tiene mejor posición relativa. O sea, me están pidiendo comparar a Eva con Lina, pero Eva tuvo un número negativo, ¿cierto? Y Lina tuvo un número positivo, independientemente cuál sea. Pero ¿qué le dice la lógica? Que un positivo le gana a un negativo. Entonces esa afirmación es falsa. Ahora vamos a ponerlos a pensar un momentito. ¿Qué pasa si los dos hubieran sido negativos? No, más cercano al cero. Porque lo que buscamos es mayor. Ahora, esa pregunta también se podría plantear, obviamente no para que tenga la misma sentido ahorita, sino también en el sentido contrario. ¿Quién tuvo peor posición? Ahí, si hubiera preguntado, o en ese caso, peor calificación, ¿qué hubiéramos dicho? Si hubiera sido verdadero, ¿cierto? Si hubiera dicho eso. Porque más bien para peor es que sea menor. Entonces vean que hay que tener cuidado con el lenguaje de los dos. ¿Cómo sé yo eso? Lea. Vamos a ver ahí. Segunda, en términos relativos. Y con respecto a sus grupos de pertenencia, Mía obtuvo mejor calificación que Sara. Vamos a ver.